Así que vamos de una vez, si les parece, vamos a Lucas capítulo 22, por favor. Vamos a aprovechar bien el tiempo que nos queda. Lucas 22. No, perdón, me equivoqué. Lucas 8, perdón. Estoy con el capítulo del 12 que tuve ayer. Lucas 8, perdón. Lucas 8, 22 era, correcto. Yo le puse un tema a esta enseñanza. Le puse fe insólita. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Tal vez muchos se familiarizan con esa palabra, tal vez otros no, pero tiene un sentido, tiene un propósito, ¿verdad? Y es examinar si nosotros tenemos una fe real, una fe no basada en un ideal o en cómo esperamos que sea la vida de fe en Cristo, sino cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida y de las cosas, ahí es cuando realmente se muestra cómo es nuestra fe, o si tenemos fe, ¿verdad? Jesús no nos vino a vender una falsa fe o una falsa realidad de las cosas. Jesús tampoco vino a decir que todo iba a estar bien, o que íbamos a vivir en un mundo ideal y perfecto, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda, pero hace mucho uno oraba porque uno trabajara en un lugar donde todos fueran cristianos, ¿verdad? O que si uno se montara en el bus, todos, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Y el chofer, hermano, ¿cómo está? Y toda la iglesia metía en el bus, ¿verdad? Ese es un ideal muy bonito. ¿Puede pasar? Sí, pero eso no determina la realidad de la fe, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, cosas como esta pandemia pasan, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me enfermé yo de COVID? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese ideal de un mundo perfecto y de cosas, que las cosas malas no pasen? Y creo que eso es algo donde uno tiene que examinar de si estamos viviendo nuestra fe en toda circunstancia o si es simplemente un dogmatismo, es decir, si es simplemente una doctrina que queremos imponer a los demás para que crean y punto. Y es ahí donde veo esta historia que me llama mucho la atención. Lucas 8:22 dice, la voy a leer en nueva traducción viviente. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. ¿Cuánto les gustan las siestas? Hay unos que son, ¿verdad? Que son como osos. Duermen pero terriblemente. Dice, se echó un rolcito el Señor, ¿verdad? Estaba cansado, mucho brete. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Solo imagínese esa escena, ¿verdad? De hecho, el mar de Galilea tiene en ese lugar del mar de Galilea tiene esa costumbre de que hayan este tipo de tormentas, ¿verdad? Por el asunto del nivel del mar, por las montañas, por los vientos y todo. Hay una explicación también geográfica, pero pasó en este momento, algo común y corriente. Unos dirían, bueno, y el diablo les mandó esa tormenta, Satanás se levantó, un demonio, un principado. No, simplemente pasó, era normal que pasara eso, era algo común y corriente, pero les pasó en ese momento y Jesús estaba dormido. Ahora, ellos eran expertos en el mar, la mayoría eran pescadores y sabían lo que era eso, pero la cosa era grave puesto que se asustaron y dijeron, sí, aquí vamos a morir. Y Jesús durmiendo. Solo imagínense esa escena. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Jesús no dijo, tranquilo, mis chiquitos, aquí está Jesús. No se preocupen, tranquilos, ya me despertaron.
no hay problema, mis amigos. Marcito, quédate quieto. No, Jesús les viene y les dice, ¿dónde está su fe? ¿Verdad? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Eran los discípulos de Jesús, lo siguieron y todavía se preguntaban, todavía no entendían quién era ese hombre, que aún los vientos y el mar le obedecen cuando le da una orden. Es impresionante. Jesús nos mostró que la vida de fe no es algo fácil. Y esta es una de las poquitas, de las tantas, una historia de tantas que hay en la Biblia que podemos hablar sobre la fe y cosas que pasaron donde Jesús se manifestó. La vida de fe no es fácil. Jesús nos enseñó que la vida de fe es un positivismo falso de que todo siempre va a estar bien, porque no todo siempre va a estar bien. Jesús nació en el momento donde mataron niños. Dios sacó a Israel de Egipto. Jesús estaba en el tiempo de la opresión de Roma. Pablo y el mayor avivamiento de la iglesia fue bajo la persecución. La vida del propósito de Dios se manifestó en los peores momentos, no en los mejores. Dios no necesariamente tiene que hacer que el COVID desaparezca. Dios se puede manifestar en medio de una pandemia. Normalmente nosotros estamos orando para que Dios elimine las cosas, pero no estamos entendiendo la fe, que es aún en medio de todo eso, donde la fe se hace real, donde Dios no cambia. La fe estaba allí en esos momentos difíciles. Usted va a la Biblia y son en momentos duros, en momentos de sequía, de muerte, de rechazo, de persecución, de odio, donde realmente se manifestó la gloria de Dios. Y solo por mencionar unos cuantos, en tiempos de dolor, ahí, pero ¿sabe qué pasaba? Que ahí estaba siempre la fe presente. ¿Qué significa la palabra insólito? Es un adjetivo que significa raro, extraño, desacostumbrado. Es decir, cuando pasan cosas raras, extrañas o a cosas que no estamos acostumbrados a que pasen o no esperábamos que pasaran en nuestras vidas o en la vida de fe o en el cristianismo o en el diario vivir, pero pasaron. Y cuando nosotros basamos nuestra fe en un ideal y no en la realidad, cuando basamos nuestra fe en simplemente emociones y no en la palabra de Dios, cuando esas cosas raras, extrañas o las que no estamos acostumbrados pasan, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar y nuestra fe se viene al piso. ¿Qué es lo primero que yo veo aquí? Son solo 2 puntos. Voy a ser muy breve. Y quiero que hagamos 2 preguntas antes de entrar a estos 2 puntos. Que usted se haga una pregunta. ¿Está la fe en medio de esto que estoy viviendo? Cualquier cosa que usted esté viviendo. Solo Dios sabe todo. ¿Está la fe? ¿Tengo fe en medio de esto que estoy viviendo? Ok, número 1. Número 2, ¿voy a tener fe en aquello que va a pasar? Hermano, pero es que yo no sé qué va a pasar. De eso se trata la fe. De que la fe es inamovible independientemente de lo que vaya a pasar mañana. Bueno o malo, la fe es la fe. ¿Sí o no? Y lo primero que veo aquí, o lo que yo medito en esto es, y le puse la fe en la vida real. Y yo aprendí que, Dios, ahí meditando con el Señor, que hemos podido malacostumbrar nuestra fe a un mundo ideal y no a la realidad. Pero es en la realidad donde realmente nuestra fe se manifiesta. Yo un día meditaba, ¿verdad? Y me reía conmigo mismo. Así soy yo a veces, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí meditando y decía, porque nos acostumbraron en Costa Rica hace mucho tiempo, en las emisoras de radio, a que todo cristiano tenía que responder que estaba bendecido, prosperado y en victoria.
Cualquier emisora, no estoy señalando a nadie, ¿verdad? Pero es la realidad. Aquí en Costa Rica, no puedo hablar de otros países, no sé si en otros países era lo mismo. Pero aquí nos gusta eso, ¿verdad? Nos gusta meterle cositas a la fe que realmente no edifican la fe. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado, en victoria. Y si usted no respondía así, usted estaba en la carne, en pecado, porque, hermano, confiéselo, vamos, declárelo. Pero la realidad es que los cristianos no siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Hay veces que estamos hechos leña. Hay veces que no hay plata. Y hay veces que somos derrotados y no siempre estamos en victoria. Usted va y le hubiera preguntado al apóstol Pablo en este tiempo: ¿cómo está, hermano Pablo? Aquí atribulado en todo, pero no angustiado. Ve la fe en la realidad. Pablo no negaba cómo se sentía, pero tenía fe. Derribado estoy, hermano, vieras cómo estoy. No lo declare, no, ese es el diablo en su boca. No, estoy derribado, viera qué gacho estoy. Pero no estoy destruido. Eso es la fe verdadera. No es una fe carismática, no es una fe religiosa de que, aquí estoy, hermano, mira cómo la siento la unción. No, hay veces que uno no siente nada, pero uno dice: Dios está conmigo en medio de esta tormenta. Dios está a mi lado y no me va a abandonar. Voy a seguir caminando. Amén. Eso es una fe real. Eso es como cuando usted le dice al hijo que tal vez tuvo una competencia en la escuela. No importa, lo importante es competir. Ya lo estás preparando para que él tenga una fe hipócrita. Porque si el hijo perdió, usted le dice: ¿perdiste? Sí, perdiste. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué aprendiste en esta derrota para ganar la próxima vez? Pero si no lo convertís en alguien cobarde y mentiroso, lo importante es competir. No, dígale: ok, siéntese. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste? No sé, es que me caí y falló esto y seguro no. Ok, vamos a mejorar, vamos a entrenar y vas a ganar la próxima vez. Pero así muchas veces pasa en el cristianismo. Les decimos que no se pueden sentir derrotados. Les decimos que no pueden tirar la toalla. Y no estoy diciendo que es que tienen derecho a irse al mundo y renunciar. No estoy refiriéndome a eso. Es que, hermano, no siempre se va a ganar. No todo va a estar bien siempre. No siempre nos vamos a sentir con fuerzas. Pero tenemos la fe. No vendamos un cristianismo falso a la gente. No seamos sensacionalistas para llamar la atención de los que nos oyen, o de la familia, o del amigo, o del vecino. Muéstrese con una fe humilde, real, no fanática, de decirle: hermano, verás que la vida cristiana a mí me ha costado, pero Dios me ha dado la victoria y aquí estoy. Amén. Amén. Yo le llamo a esto que a veces domesticamos la fe. Cuando algo se sale de control, no sabemos qué hacer. No vemos una fe valiente, sino una fe acomplejada. Jesús, usted no veía cuando Jesús se asombraba de la fe. Usted sabía que cuando Jesús se asombraba de la fe de alguien, no era judío. Jesús siempre se asombraba de la fe de aquellos que no tenían un pacto, que no tenían letra en la cabeza. Jesús se asombraba de aquellos que simplemente decían: yo creo. Grande es tu fe. Centurión romano, Sirofenicia. El buen que llamamos, el buen samaritano. Pero usted no veía un judío metido ahí.
porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Ahí no hay una cultura, ahí no hay estatus social, ahí es el que cree. Ahí no es el grande, el pobre, el rico. Ahí no es el que tiene mucho conocimiento o tiene poco, no, el que cree en su nombre. Y número 2, para terminar. Es una pregunta. A mí me gustan las preguntas. Y me gustan las que no le encuentro la respuesta por ningún lado. Porque hay muchas cosas en su vida y en mi vida y en la realidad de lo que vivimos que no van a tener respuesta, pero no las ocupamos siempre. ¿Dónde está nuestra fe? Es el segundo punto. ¿Dónde está nuestra fe cuando todo se sale de control? ¿Dónde está la fe cuando no hay trabajo? ¿Dónde está la fe cuando le dio COVID a media familia? Porque pasa que muchas veces la gente decía, yo reprendo ese demonio del COVID, y le dio COVID al que reprendió el demonio. Se enchamucó. ¿Verdad? Es que nos gusta inventar cosas, ¿verdad, hermanos? Y sí, hay que orar, hay que creer por la sanidad y hay que reprender toda hora al enemigo. Sí, estoy de acuerdo, porque eso es lo que enseña la palabra. Pero tenemos que usar la fe cuando nuestras expectativas o ideales que teníamos en la cabeza o creíamos cómo tenían que ser las cosas no pasaron. ¿Usted cree que Dios se movió de su trono? Por Dios, es inconmovible, inmutable. A ese no lo mueve nadie. Y el mismo Jesús dijo que iban a haber plagas. Entonces, ¿para qué lloramos? Sigamos orando, sigamos siendo valientes, sigamos cuidándonos, sigamos siendo perseverantes, sigamos predicando. Todo está bajo control, ya esto lo sabíamos, no es sorpresa. Ay, hermano, nos sorprendió ay, viene el anticristo, Bill Gates. Por Dios, Jesucristo lo dijo hace años. ¿De qué se asusta? Me llamó mucho la atención una de las cosas que dijo Luis Palau antes de morir, cuando le diagnosticaron el cáncer. Y quiero que me entiendan, quiero explicarme bien, porque no quiero que digan que uno no tiene que orar por enfermos y no. Hay que orar y hay que creer en Dios hasta el final, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero una de las cosas que me llamó la atención de él es que él, cuando le diagnosticaron, él dijo, uy, mira, Dios quiere que me vaya para el cielo. Eso es una fe limpia, ¿me entiende? Obviamente yo sé que él oró por su sanidad y él mismo contaba que su esposa oraba por la sanidad de él, pero él tenía su mirada que él sabía que aquí estaba de paso. Él tenía una fe puesta en lo eterno. Dios lo sanara o no. ¿Sí me entiende? ¿Dónde está nuestra fe cuando fallamos? Porque se ocupa fe cuando nos tropezamos, cuando metemos las patas. Se ocupa fe para creer que Jesús me sigue amando a pesar de todo, de que Él me puede cambiar, de que Él me puede restaurar, de que Él me puede limpiar, de que Él me puede ayudar. ¿Dónde está nuestra fe cuando no se cumplen nuestras expectativas? ¿Sabes? Esa es una de las cosas con las que yo más creo Dios ha tratado con mi corazón. Porque uno a veces tiene expectativas de ciertas cosas que pasen o que sucedan, o que uno quiere o quiso hace mucho tiempo que fueran de esa manera. Y cuando no se cumplen esas expectativas, uno se frustra, uno se enoja con Dios y la fe deja de estar ahí. ¿Dónde está nuestra fe cuando Dios me prueba?
¿Dónde está nuestra fe cuando se levanta una tempestad de la nada? Cuando Él me llama a servirle, ¿dónde está mi fe? Cuando me pide que lo deje todo por Él, cuando vivo cosas difíciles, cuando enfrento caminos insólitos, extraños, en los que no estoy acostumbrado. Jesús hizo solo una pregunta a sus discípulos: ¿dónde está su fe? En otro evangelio se narra como ellos le quisieron decir a Jesús que qué le pasaba, que se fijara bien, que se iban a morir. O sea, le estaban hasta culpando de la tormenta. Jesús les dijo tantas veces: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? No le digamos a la gente, hermanos, ni a nosotros mismos, que la fe no es el problema, cuando muchas veces nuestra fe sí es el problema, porque tenemos una fe muy poca. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener una fe grande, una fe real, una fe no basada en lo que siento ni en lo que veo, como decía Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Por fe vivirá el justo. La fe viene por el oír, y el oír su palabra. Amén. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Quiero que medite unos momentos ahí, en su palabra. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde está su fe? ¿Qué tormenta se levantó de repente, así, de nada, de la nada? O tal vez puede ser que era una tormenta que se venía avisando hace mucho. Y perdiste la fe, la esperanza, el gozo. Dile: Señor, yo quiero crecer en mi fe. Yo quiero tener una fe real, una fe verdadera, una fe fundada en Cristo, en la palabra. Quiero tener una fe que te agrade. Quiero tener una fe que te honre. Quiero dirigirme a esas personas, a los que están acá y a los que nos ven allá. Tal vez tu fe no está en Dios, no está en Cristo. Tal vez no tengas ni fe en Dios. Tal vez no creas en Dios. Pero el hecho de que no creas, no lo sientas, no quiere decir que Él no es real. Esa es tu realidad, pero no es la realidad. Dios es real, y Él vino y envió a través de su Hijo para acercarnos al Padre, para que tuviésemos una relación con Él personal. Vino para salvarnos, porque por nuestros pecados estamos perdidos. Porque el pecado nos separó de Dios. El pecado es la razón por la que no podemos acercarnos a Dios, y por la que nos perderíamos eternamente si no nos arrepentimos. Jesús vino para dar vida en abundancia, y Él vino al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. El Señor te ama y Él quiere darte una nueva vida y un nuevo corazón. Dile al Señor sinceramente, con una fe real. Dile que tú quieres tener una relación con Él, que tú quieres ir al cielo, pero reconoce con humildad que estás mal, que has pecado, que has fallado, que tal vez necesitas ponerte a cuentas con Él en este momento. Dile: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Yo sé que eres el Hijo de Dios y lo creo, Señor. Aunque no lo sienta, aunque me cueste, yo voy a poner mi fe en ti, Jesús, en tu palabra, en tu sacrificio. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados.
y resucitaste para, Señor, justificarme. Límpiame, cambia mi vida. Vamos, dile al Señor que te cambie, que te ayude a salir de ese vicio, que te ayude a soltar ese peso, esa adicción. Dile, Señor, límpiame con tu sangre, dame una nueva criatura. Yo quiero ir al cielo, quiero la vida eterna, quiero vivir para ti, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que me amas. Amén.